Buenos días a todos, bienvenidos una vez más ante una clase en directo que nunca ha estado tan de actualidad como en este momento. Todos sabemos que el pasado sábado, 14 de marzo, tras un Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno decretó el estado de alarma por segunda vez en nuestro país. A lo largo de toda la democracia, desde que se aprobó la Constitución española, pues es la segunda vez, pero qué duda cabe que la intensidad, en este caso, de la causa que ha motivado el estado de alarma es más que singular. Se trata de una crisis sanitaria provocada por un virus, aquí tenéis el nombre, de todos conocido, COVID-19. Y esto da pie, y todos lo sabéis, a que por vuestra situación, dados los temarios, estos conocimientos se exijan estado de alarma, excepción y sitio. Y me gustaría recalcar una vez más, lo he hecho al comienzo, antes de empezar a conectar la grabación, pero a todos los que estáis asistiendo, de verdad, hacer un especial llamamiento y recordaros que Máster D sigue ahí. Nuestros medios hacen posible que continuemos sin ningún tipo de problema esta formación. El objetivo sigue estando a nuestro alcance, simplemente se ha pospuesto por unas semanas, pero sigue estando allí esa plaza que queremos conseguir y ese apoyo que vais a tener por parte de todo vuestro equipo de orientadores, de profesores, de toda la empresa de Máster D, compañeros de tecnologías, pues va a estar a vuestro servicio. Así que aprovechemos este tiempo para el estudio, para el trabajo, que el esfuerzo ya lo tenemos. ¿Vale, chicos? Venga. Simple recopilación, una presentación en esta primera diapositiva. Recordemos, eso sí, fundamentalmente que partimos una vez más de la Constitución española y de la Ley de Desarrollo que regula este artículo 116. Este artículo 116, que es el que se refiere a los estados de alarma, excepción y sitio. A estos dos últimos, antes de terminar la clase, también haremos una referencia por establecer la comparativa que hay entre unos y otros, y también a lo largo de la clase haremos una mención especial, dada la situación, a algún tipo de medidas que se ha adoptado en un país, pues como es el caso de Estados Unidos, que también hace tan solo unos días decretó el estado de emergencia en su territorio. Evidentemente, cada ordenamiento jurídico, cada derecho lo nombra de una determinada manera. Nosotros tenemos esta denominación, pero qué duda cabe que en una terminología pues, coloquial hablamos de emergencia, hablamos de excepcionalidad, de anormalidad, en definitiva. Y como sabemos, la Constitución es la base para que luego tenga lugar una serie de leyes que desarrollan lo que ahí se indica. Y en este caso tendremos que referirnos a una ley orgánica, eso sí, aprobada el 1 de junio de 1981 y que, a pesar de la fecha, continúa perfectamente vigente. Bueno, ideas claves, medidas necesarias, pero en todo caso siempre en proporción a los hechos. Circunstancias extraordinarias, no lo vamos a poner en duda, ¿verdad? Poderes constitucionales del Estado continúan, tienen que permanecer alerta. Y sí o sí, la resolución por la que se decreta uno de estos estados inmediatamente se ha de publicar en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor. El decreto que por fin se publicó en el BOE la pasada noche, la noche del sábado, mejor dicho, entró en vigor en ese mismo momento también. Me preguntáis por el nombre de la ley, no os he dicho, ya sabéis que siempre os digo que a lo largo de la clase, cualquier duda, cualquier observación, cualquier comentario, adelante. Hay muchos asistentes, se tratará de regular lo mejor posible las respuestas, de eso no os preocupéis. El nombre, el propio nombre, Cristina, aunque no detallo aquí por la extensión de la denominación de la ley, que reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. Ese es el nombre. Acordaos siempre que es una ley orgánica. ¿Son pocos artículos? Nos dice Inmaculada, sí. Son muy pocos, los vamos a comentar, pero vamos a entrar en detalle exclusivamente de los de estado de alarma. Y ahora vamos con ello, Cristina, porque también comentaremos brevemente en qué consistió el estado de alarma decretado anteriormente. ¿Sí? De nada, chicos. Bueno, hay que partir de una serie de presupuestos y de cómo se lleva a cabo, a través de qué tipo de resolución. Presupuestos, la ley nos lo deja clarísimo, alteraciones graves de la normalidad.
Crisis sanitaria es el primer ejemplo que podemos poner y en el que nos vemos inmersos en este momento. Terremoto, crisis sanitaria que ha conllevado ya no solo una epidemia, sino una pandemia. Hablamos de una crisis sanitaria a nivel internacional. De ahí que epidemia, en algún momento nos lo habremos planteado todos, seguro, epidemia es ese brote epidemiológico que surge dentro de un país, pero que luego va trascendiendo, puede ser que vaya trascendiendo y tenga un alcance que incluso afecte a más de un continente, como es este caso. De ahí que hablemos actualmente de pandemia a nivel mundial. Se puede decretar en todo o en parte del Estado español. En este caso se ha decretado en todo el territorio español, pero podría haberse dado si hubiera sido cualquier otro motivo en alguna comunidad autónoma específica. Sí, sin problema. La duración en principio, 15 días. 15 días que se pueden prorrogar, pero nos tendrán informados después de que pasen estos 15 días. Y parte la iniciativa del Gobierno, a través de un decreto. No sé si alguno de vosotros habéis reparado en que estos días que hemos estado tan conectados a los medios de comunicación, hemos oído con más frecuencia, de a lo mejor de la que nos hubiera gustado, que se trataba de un decreto ley. No, no es un decreto ley, es un decreto. Es un real decreto, es una norma reglamentaria que dicta el Gobierno, en este caso en el seno del Consejo de Ministros. Ahora vamos con ello, Ainara, en cuanto a la prórroga. Y en ese decreto es donde ha de establecer las medidas concretas que se van a adoptar. Lo veremos también, analizaremos y destacaremos cuáles son esas medidas del decreto del 14 de marzo pasado. En todo caso, eso sí, aunque sea una decisión que toma el Gobierno, tiene que informar al Congreso, al Parlamento. Tiene que dar cuenta al Congreso de los Diputados. Y una idea fundamental que, por favor, todos tenemos que tener muy en cuenta en un estado de alarma. No hay suspensión de derechos. Hay medidas que se tienen que adoptar, restricciones, controles, pero los derechos que se reconocen en la Constitución española no significa que se suspendan como tal. Esa suspensión, en todo caso, se acordaría llegado el momento de declarar un estado de excepción o un estado de sitio, con más motivo, porque este es el más grave de todos, el último. Pero un estado de alarma no conlleva, insisto, una suspensión de derechos. Veremos, eso sí, las medidas. Efectivamente, Marian, me estáis poniendo ya vosotros mismos los ejemplos. Libertad de circulación es el que más nombramos a día de hoy, ¿no? Bueno. Me decías que en qué consistía, además, una compañera tuya, el último estado de alarma que se decretó y el primero en nuestra democracia, hace justo 10 años. A raíz de una huelga de controladores aéreos, se impedía que esa libertad de movimiento, de circulación de personas, de bienes, pues se había vulnerado, nada menos que un derecho fundamental, la libertad de circulación y de personas y bienes en el artículo 19 de la Constitución española. Y se decretó por primera vez en nuestro país. Este es el Real Decreto por el cual lo publicó el Gobierno el 4 de diciembre de 2010 y evidentemente la dimensión, como yo os decía al principio de la clase, no tiene ni comparación. Las dimensiones del problema en el que ahora estamos inmersos con lo que en su día se decretó en el estado de alarma que os estoy indicando. La gente hacía su vida con total normalidad, pero sí que es cierto que hubo que demandar la ayuda del ejército para que ocuparan esos puestos de control en los aeropuertos y permitieran que los vuelos se llevaran a cabo con total normalidad. No hay nada, no se especifica. Entonces, si me recordáis, el entonces vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, pues fue muy tajante en eso. Si no acuden a sus puestos de trabajo, pasarán a incurrir los controladores aéreos en un delito de desobediencia. Que precisamente alguna otra clase de actualidad hemos comentado las consecuencias de ese proceso judicial en el que se vieron involucrados estos controladores aéreos. Ya el Gobierno entonces, y esto sucedió o se decretó a primeros de diciembre, el 4 de diciembre de 2010, ya decretó a los 15 días una prórroga. Una prórroga que además
duró aproximadamente un mes más. A los 15 días iniciales me preguntabais alguno de vosotros la duración de esa prórroga. Lo tenemos que dejar a merced de lo que considere el Gobierno y según cómo se controle o el grado de control de esa situación. Yo os muestro el cabecero en el Boletín Oficial del Estado, cualquiera de vosotros lo podéis consultar, del 18 de diciembre. Y en esta fecha se publicó esta resolución de 16 de diciembre de 2010, por la que se solicitaba del Congreso la autorización para prorrogar el estado de alarma. ¿Veis el matiz? O sea, llegado el momento de pedir prórroga, sí que tiene que contar con la autorización del Congreso, el Gobierno. Esto es muy importante. Así es, Paola. En este caso, la prórroga se decretó por un mes más de la duración inicial. Pero, insisto, parte del decreto que dicta el Consejo de Ministros, de esto informa al Congreso y, en el caso de considerar que es necesario conceder una prórroga, en ese caso sí que necesitará la autorización del Congreso de los Diputados. Tampoco se especifica en ese caso, Ainara. En cuanto a mayorías, me están preguntando vuestros compañeros y una mayoría suficiente. Bien, y llegamos al momento actual en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue muy claro el sábado pasado, hablando de pandemia, como yo os avanzaba, y os he resumido en esta frase, sintetizando, tratando de sintetizar todo lo que supone este Real Decreto de 14 de marzo de 2020. Se trata, ante todo, de movilizar todos los recursos del Estado para proteger mejor la salud de los ciudadanos. No olvidemos que se trata de prevenir y prevenir en beneficio de todos, porque esto es una cadena de riesgo que podemos sufrir todos y puede ser un efecto dominó. De ahí las medidas. Ahora pasamos a comentarlo. No se establece en cuanto a la intervención del Consejo de Estado, me pregunta una compañera vuestra, y ni mínimo ni máximo tiempo en cuanto a la prórroga, Antonio. Yo os indicaba el ejemplo del decreto del 2010, perdón, que ahí en ese momento consideró el Gobierno prorrogarlo por un mes más. En este caso está comenzando esta situación, no sabemos lo que decidirá el Gobierno, pero un tiempo concreto por parte de la ley no se establece. Y os muestro la cabecera de este Real Decreto que en la noche del sábado, el 14 de marzo, se publicó. Bien, este Real Decreto, sí, sería otra cuestión de SIRE en cuanto a una prórroga en el estado de excepción. Efectivamente, allí sí que marca la ley un límite en cuanto a esa prórroga, pero es una cuestión diferente. No vamos a anticipar ese conocimiento ahora, lo trataremos avanzada la clase, pero en este momento vamos a seguir desarrollando el estado de alarma y en concreto en el que estamos inmersos todos. Bueno. No estamos al final del Real Decreto, siempre suele figurar la firma, pero en ocasiones, porque no puede ser un vicepresidente el que lo haga, Daniel, hemos puesto el ejemplo de Pérez Rubalcaba, de hecho, antes. Entonces, vamos a ir entresacando lo más importante de estos artículos, que tampoco son muchos, los que dedica la Ley Orgánica de 1981, pero en los que se ve claramente qué tipo de situaciones nos podemos encontrar para declarar el estado de alarma. En el artículo 4 vemos los tipos de situaciones, evidentemente crisis sanitarias, como es la epidemia, pandemia, mejor dicho, en la que nos encontramos. Si tuviera lugar pues un terremoto o varios terremotos, inundaciones, accidentes de gran magnitud que supusiera pues una calamidad, una catástrofe en nuestro territorio o en parte del mismo. Recordemos que hemos dicho que se puede decretar en toda la nación o en parte de ella. O imaginad que se llegan a paralizar los servicios públicos esenciales para la comunidad, o existen situaciones graves, tremendas, de desabastecimiento, incluso de productos de primera necesidad. En todas estas situaciones daría pie a decretar un estado de alarma. No vamos a insistir más en esto, lo recalca el artículo 5, pero ya hemos hecho bastante hincapié en que en todo o en parte del territorio de una comunidad autónoma. Imaginad que es en una comunidad autónoma en el que se decreta el estado de alarma. En ese caso, el presidente autonómico
podrá solicitar del Gobierno central la declaración de estado de alarma. Ese es el paso que tendría que dar. ¿Mm? Autoridad competente, en principio, el Gobierno. O también podría ser que el Gobierno delegase en el presidente autonómico. ¿Mm? Una posibilidad. Siempre decreto, y vuelvo a insistir, no se trata de un decreto ley. Todos sabemos que un decreto ley o real decreto ley, que es lo mismo, es una norma con rango de ley y es una ley ordinaria, que se dictaría, sí, por situaciones de urgencia, de excepcionalidad, pero para regular cuestiones concretas, como fue en su día la ley de reforma laboral, que se hizo a través de un decreto ley y tantas otras cuestiones. Pero esto, insisto, es un real decreto, por tanto es un reglamento que tiene rango jerárquico inferior a una ley. ¿Mm? Y es en el decreto donde va a constar la duración, que no podrá exceder. No sé si os habéis dado cuenta al principio cuando yo os decía la duración inicial, que hablábamos de los 15 días, la ley allí no indicaba si eran hábiles o naturales. En este decreto que se ha dictado por parte del Gobierno sí que se especifica que se trata de días naturales. Y vuelvo a insistir en esto porque es importante. De cara a un cuestionario, cualquier pregunta de examen puede ir por ahí. Solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso. ¿Mm? Y ahí es donde se indicarán las condiciones, tiempo, etcétera. ¿Mm? En ese caso, Inmaculada, si se declara ser una comunidad autónoma, se atiene a su territorio. Pues bienvenida, Mercedes. Hemos avanzado ya un poquito en cuanto al detalle en la regulación del estado de alarma, pero no te preocupes, la clase está siendo grabada y se subirá lo antes posible al campus, a la sección de clases y al módulo intensivo. Nada, gracias a ti. Seguimos con esta regulación breve, pero hay que tenerlo en cuenta. El Gobierno da cuenta al Congreso de la declaración, tiene que informar, lo ha hecho, y también es posible que a este primer decreto le siga algún otro que tengamos que dictar o tengan que dictar a lo largo de la situación. De hecho, ya se han publicado no decretos, pero sí órdenes e instrucciones que los ministros que están al frente de esta situación ya han tenido que impartir al resto de autoridades y demás. Bueno, Paola, es una pregunta interesante la que me hace vuestra compañera. Al haber una prórroga, ¿se podrían cambiar las medidas tomadas en primer lugar en función de las circunstancias? Tampoco lo impide la ley. Entrar en contradicción sería extraño, no parecería oportuno, pero sí que tendrán que adaptarse a la situación que hay entonces, efectivamente. Todo podría ser. Incluso ayer le formulaban alguna pregunta a la ministra de Defensa si sería necesario la intervención del ejército, es decir, ir un poco más allá, se entiende, en el control, en las medidas de restricción, ¿no? Y no lo descarto. O sea, podría ser un ejemplo a la pregunta que tú me planteas ahora. Continúa diciendo esta ley orgánica que todas las autoridades civiles, los integrantes también de los miembros de policía, tanto autonómicos, locales y demás funcionarios y autoridades, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente. La misión fundamental de un estado de alarma siempre es la protección, además de la prevención. ¿eh? No es una excepción en esto y siempre la autoridad competente ha de estar al frente de controlarlo todo. Otra cosa es que se tengan que nombrar autoridades competentes delegadas, lo vamos a ver ahora, pero al frente tiene que estar la autoridad competente, que en este caso, evidente, es el presidente del gobierno, el gobierno. Importante también lo que nos indica el artículo 10, el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente será sancionado, claro. Lo veremos también en legislación complementaria, a ver a qué tipo de sanciones nos podemos enfrentar, si no hay consecuencias, de qué nos sirven imponer estas medidas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estos actos pueden ser cometidos por funcionarios, por autoridades, evidentemente también por ciudadanos, pero es el típico ejemplo de funcionarios que tengan que intervenir o que se nieguen a hacerlo o que no lo cumplan, como les ha dicho la autoridad competente. En ese caso se exponen
a incurrir en sanciones, ¿no? Se les puede suspender inmediatamente o si por autoridades, pues que las facultades de estas que fueran necesarias para el cumplimiento podrían ser finalmente asumidas por la autoridad competente si la autoridad inicial no cumple. ¿Qué diferencia hay? Funcionarios, empleados públicos, eso lo tenemos claro. Autoridades, sabemos que tiene este carácter los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, diputados, parlamentarios, ¿no? Tienen ese rango, se les confiere el rango de autoridad. Incluso ya veréis alguna otra cosa curiosa en las medidas. Y finalmente, medidas. ¿Qué tipo de medidas se pueden imponer? Lo veremos luego en el decreto en sí, pero partiendo de la ley, ya veis, y por eso lo resalto en rojo, estos verbos que veis aquí, y me diréis por qué, qué importancia tiene el limitar, practicar, impartir, racionar, precisamente por lo que yo os comentaba al principio, porque tuviéramos claro que un estado de alarma no supone suspender derechos, sino en todo caso limitar circulación, personas, vehículos, practicar requisas temporales, poder ocupar, ¿por qué no?, de forma puntual o como se estime, una fábrica, una explotación, un local. Atención al detalle, que por eso sí os lo subrayo, con excepción de domicilios privados. Cuidado, no podemos incurrir en vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Es un derecho fundamental. No podemos entrar en suspender eso. Podemos intervenir en momentos que se consideren necesarios, pero no supone suspender derechos. Limitar el uso de servicios, de consumos de primera necesidad. Impartir órdenes a la hora de abastecer en los mercados. De ahí los verbos, la cautela con la que se expresa en cierta medida el legislador. ¿Mm? Sí, me pide Julia, una compañera vuestra, que explique un poquito más en qué consiste la limitación o la racionalización, ¿no?, el racionamiento, mejor dicho, ¿no?, del uso de servicios o consumo de artículos de primera necesidad. Imaginad que la situación en lugar de una crisis sanitaria es una situación de desabastecimiento. Podría ser necesario que al no haber alimentos para todos en la medida en que los demanda la gente, tengamos que restringir en almacenes, en establecimientos alimenticios, etcétera. De manera que tendrían que enviarse menos unidades y tratar de organizarse la gente en función de lo que pueda conseguir en su tienda habitual, ¿no?, por así decirlo. Entonces, se refiere más que nada a eso. Ese no es el problema. Ahora no hay un problema de desabastecimiento, sino es un problema sanitario, que lleva, claro que sí, otras consecuencias, pero no entrarían tanto en racionar el uso de servicios. En todo caso, al revés, porque una de las medidas precisamente es reforzar los servicios en hospitales, ¿no? No, no es el caso, no, Julia. Lo hemos dicho, autoridad competente, el gobierno, al frente, siempre. Eso nos tiene que quedar claro, y en este caso las autoridades competentes delegadas por los sectores que tienen que controlar especialmente, pues han sido la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Transportes, que en este caso actualmente se denomina Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el ministro de Sanidad. ¿Mm? Y aquí tenéis las medidas. ¿Cuáles destaco especialmente? ¿Qué es lo que con más ahínco se está incidiendo? En el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, aseguramiento de bienes y servicios, siempre, reforzando turnos, reforzando recursos. De hecho, habéis oído que aquellos estudiantes de medicina que se quedaron en puertas de aprobar, de conseguir plaza en el MIR, han sido llamados para reforzar. Este es un ejemplo de ello. Y cuando os hablaba de quién tiene el rango o la consideración de autoridad, con arreglo a este decreto se le confiere carácter de autoridad a los miembros de Fuerzas Armadas. Es decir, la presencia del ejército se ha considerado, se ha implantado ya en algunas ciudades y con arreglo a cómo vayan desenvolviéndose los acontecimientos, pues se implantará en mayor o menor medida. Aquí tenéis las más destacadas.
Están las más destacadas, luego veremos en otra diapositiva aquellas que nos afectan más a nosotros por nuestro estudio, por plazos procesales y demás. Pero hay una contención en la actividad comercial, no todas las tiendas están abiertas, sino aquellas de uso fundamental, evidentemente, alimentos, farmacias, claro que sí. Ámbito cultural ha sufrido una importante restricción para evitar aglomeraciones de personas y posibles contagios, reducir oferta de operaciones en transportes, al menos en un 50%, colaboración de medios de comunicación también, tanto públicos como privados. El gobierno puede necesitarlos para informar a través de un mensaje de qué es lo que interesa decir a la nación en cada momento y claro que sí, necesita la colaboración de radio, televisión, prensa, medios digitales, por supuesto. Desde el principio y ya con antelación se suspendió la actividad educativa presencial, de ahí que, como os decía al principio, nosotros continuemos con total normalidad prestando servicio, contención en lugares de culto, fúnebres y, por supuesto, limitar la libertad de la circulación de las personas porque es fundamental que evitemos el acercamiento y sobre todo si es innecesario. Situaciones como el ir a atender a un domicilio a una persona que dependa de nosotros, eso se va a poder permitir. Algún trabajo que sea absolutamente imprescindible, pero el resto, como veis, pues en nuestro domicilio seguimos desenvolviendo la misma actividad. Se supone, claro que sí, Inmaculada. Así es. Y esto sí que nos afecta especialmente a nosotros en cuanto a posiciones, pues pueden ser administración de justicia, pueden ser todas las referidas a la administración local y autonómica, ¿por qué no? En cuanto a los plazos administrativos, plazos procesales que también estudiamos en los procesos penales, en penitenciarías, en fin. Se han suspendido, salvo, como veis, los más urgentes. Muchos de vosotros ya habréis estudiado el procedimiento de habeas corpus, que es al que alude el artículo. ¿Quién me lo dice? ¿Qué artículo de la Constitución española alude al procedimiento de habeas corpus? Venga, fenomenal. No, cuidado, 117 no, ni 25. El 17. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sabéis que es este procedimiento urgente, plazos rápidos, para poner en libertad o a disposición judicial a una persona que haya sido detenida ilegalmente, ¿verdad? Las actuaciones de servicios de guardia. Si hay un servicio de guardia puesto en marcha, se ha presentado un atestado por parte de la policía y se inician actuaciones de juicio rápido, se van a poder llevar a cabo precisamente por la permanencia de ese juzgado de guardia que le toque en ese momento. Para proteger los derechos fundamentales hay procedimientos también especiales, sumarios, rápidos, tanto en la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa como en la Ley de Jurisdicción Social, medidas especiales de protección del menor en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como veis, son situaciones excepcionales cuyos plazos no se prevén suspender. Si nos referimos al sector público, a todo el sector público, como nos deja clarísimo el decreto, ya sabéis que la ley 39/2015 es la que regula el procedimiento administrativo, pues ahí sí que los plazos se suspenden. Imaginad la solicitud para abrir un establecimiento, para demoler no sé, o declarar en estado de ruina, en ese caso un edificio, sí que a lo mejor determinadas situaciones excepcionales que puedan ocasionar perjuicios graves, por eso os ponía yo este ejemplo, sí que se llevarán a cabo, no se pueden suspender como regla general y sin excepciones todos los plazos administrativos, pero sí aquellos que sean especialmente urgentes o demolición, estado de ruina de un edificio o algún otro que no pueda demorarse más según las circunstancias, siempre se deja esa cláusula residual por parte del legislador para que ese plazo no se suspenda y con el personal mínimo que quede se pueda llevar a cabo. El artículo 17, Cristina, de la Constitución española. Eso es. Y en cuanto a plazos de prescripción y caducidad, también se prevé la suspensión. Esto es importante. ¿Y a qué tipo de sanciones nos podemos enfrentar? Tenemos aquí que recurrir a otras leyes, sea la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la Ley General de Salud Pública de 2011, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, también reciente, de 2015. Veis que en función de la gravedad
hay una multa u otra, claro, porque, por ejemplo, un elemento fijo que dejen los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que alguien lo quite de su camino o pase por encima de él, se puede exponer a una multa entre 100 y 600 euros. La resistencia a la autoridad, si no es delito, pues sería otra multa más elevada, claro, entre 601 y 30.000. Ojo porque aquí en estas tres leyes hablamos en todo caso, cuidado, de infracciones, no de delitos. Como os digo a continuación, conductas que puedan suponer riesgo grave de salud, incumplimiento de órdenes en cuestión a vigilancia, asistencia, pueden ser graves, pueden ser muy graves, pero, insisto, no hablamos de delitos. Hablamos solamente de delitos cuando recurrimos a lo que tipifica, a lo que regula el Código Penal. Sigue siendo, como todos sabemos, de 1995, independientemente de que haya habido a posteriori modificaciones. Pero es solo aquí donde se contemplan los delitos. ¿Qué tipo de delito puede haber en este caso? Destacamos sobre todo el delito de resistencia o de desobediencia grave a la autoridad o al personal de seguridad privada. Y en ese caso sí que ya nos podemos enfrentar a una pena de privación de libertad, como es la pena de prisión de 3 meses a 1 año, o bien, según se considere por las circunstancias, una multa de 6 a 18 meses. Hago aquí un pequeño inciso. Bien por Inmaculada, porque nos acaba de hacer un apunte interesante y eso demuestra que estudia bien, que en la ley orgánica que desarrolla el procedimiento de habeas corpus efectivamente es de 24 de mayo de 1984. Claro que sí. Y en cuanto al Código Penal, para aquellos a lo mejor que estáis empezando o que no estéis habituados a escuchar lo de multa de meses, ¿en qué quedamos? La multa, hasta donde yo sé, se concibe económicamente. Si yo tengo que pagar 600 euros, es un concepto económico. Sí. En este caso, el Código Penal vigente, cuando comenzó su regulación y sigue contemplándolo de la misma forma, establece una multa con carácter temporal. Pero es el propio juez el que en su sentencia indica a qué cantidad económica tiene que ascender cada día de ese tiempo que fija. Imaginad que estamos hablando de una multa de 6 meses y que prevé que cada día origine una cuantía de, me lo invento, 10 euros o 30 o 50, la cuantía económica entre mínimos y máximos que establezca el Código Penal. Imaginad que son 50 euros, que al mes nos supone 1.500 euros y que por 6 meses nos supone 9.000, ¿no? Bueno, pues se traducirán finalmente en 9.000 euros una vez hecho el cálculo en función del tiempo y de lo que el juez prevea en cuanto a cuantía económica diariamente. ¿Sí? Bueno, hasta aquí todo bien. ¿Me habéis seguido con normalidad? ¿Tenéis alguna otra duda? Todo ok. Perfecto. Como antecedentes, sí, ¿quieres decir, Eric? Antecedentes penales, sí, por supuesto. Lo que pasa que ahí ya entramos en otro territorio de que en función del tipo de delito de que hablemos, la magnitud, pues se cancelarán los antecedentes delictivos en mayor o menor tiempo. Entiendo que te refieres a esto. Efectivamente, Eric, de ahí la diferencia. ¿Mm? Muy bien. Pues continuamos. Una breve comparativa. Insisto en que cada ordenamiento jurídico regula sus propias medidas en cuanto a emergencias, excepciones y en este caso sí que es llamativo, dada la dimensión mundial de esta epidemia, pues lo que ha llevado a cabo, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, cuando hablamos de estado de emergencia nacional. Así se denomina. Y como curiosidades sí que os digo, de cara a que, ya os digo, a estar informados, a poder ampliar un poco más allá en la clase, que esta medida, a la hora de poder decretar el presidente de Estados Unidos el estado de emergencia nacional, se implantó ya esta posibilidad en 1976. Se ha adoptado, ya veis, en bastantes ocasiones, en 60, nada menos, y 2 de ellas, si mal no me consta en esta información, fueron sanitarias.
Por un lado, durante la presidencia de Bill Clinton, en los estados de, aquí donde veis, Nueva Jersey, Nueva York, en respuesta precisamente también a un virus. En ese momento fue el virus del Nilo Occidental. Y con carácter nacional, en todo el país, lo decretó también este estado de emergencia Barack Obama, en 2009 a raíz de la gripe A, precisamente. Entonces, en este caso, un inciso, por favor. Natalia me pregunta, ¿las sanciones las desarrolla el decreto? No, Natalia, como hemos visto, disculpad un momento, esta legislación, son otras leyes que establecen qué tipo de sanciones se pueden imponer, llegado al caso de que se incumplan ciertas medidas, pero es legislación complementaria. Muy bien, porque el decreto a su vez se remite a la legislación que regula estas cuestiones. ¿Qué tipo de medidas se han tomado en Estados Unidos? Pues producción masiva de test para llevar a cabo pruebas de la enfermedad, nada menos que unas 6.000 al día se barajan, colaboración con empresas privadas, construcción de nuevos hospitales, evitar en todo lo posible reuniones y mucho menos si son multitudinarias, desbloquear fondos federales para ayudar a los estados y tratar de inyectar más inversión en resolver el problema. Restringir, lo hemos sabido, se han anulado vuelos desde Europa a Estados Unidos. Restringen, por ejemplo, la entrada de extranjeros que, según consta en los medios de comunicación, lo ha restringido a todos los países miembros de la zona Schengen. Y se han cerrado escuelas públicas en al menos, de momento, 7 estados y ciudades importantes como Los Ángeles, Filadelfia y Washington, D.C. Esto es a día de hoy. La situación puede cambiar, puede evolucionar y se irán adoptando, claro que sí, otro tipo de medidas o las que se consideren oportuno en nuestro país también, de forma comparativa, si llega el caso de considerar una prórroga, ¿no? Como comentábamos antes. Bueno, yo os he dicho al principio que terminaríamos aludiendo también al estado de excepción y de sitio. Entra en nuestro programa de examen, tenemos que controlarlo. Y de verdad que raro es el examen oficial que no hay una pregunta de este tipo valiéndose en quién interviene, quién autoriza, qué tipo de resolución se dicta, por cuánto tiempo, si es prorrogable o no. Entonces, esto hay que controlarlo. El estado de excepción, claro, supone una mayor gravedad. De hecho, durante la democracia no se ha decretado nunca. Em, Se puede decretar igualmente, igual que ocurre en el estado de alarma, en todo o en parte del estado, y como veis los motivos son, pues imaginad que de forma masiva se impide que se ejercite libremente los derechos y las libertades, que funcionen las instituciones, los servicios públicos. Entonces, en principio, el plazo es mayor que en el estado de alarma, son 30 días, y sí que aquí, como diferencia, y como veis, se establece una prórroga por otros 30 días. Y lo fundamental, que aquí sí que es posible suspender derechos. Aquí sí. El decreto parte igualmente del Consejo de Ministros, pero en este caso sí que ya este primer decreto ha de haber sido autorizado por el Congreso, que también es otra diferencia. E igualmente, en ese decreto, en esa resolución, se fijará cuál es el ámbito territorial, a dónde afecta, si es una comunidad, si son varias, si es todo el territorio español, qué tipo de derechos se considera que se tienen que suspender, etc. Os decía que durante nuestra democracia sí que es cierto que no se había decretado nunca el estado de excepción, no se ha decretado el estado de excepción. Sí que hubo, y se denominó así en su día, pero no olvidemos que ya estamos hablando de la etapa anterior de la dictadura, y por el régimen franquista sí que en enero de 1969, a raíz de movimientos muy convulsos por parte de estudiantes, en la universidad, obreros, fundamentalmente en focos que estuvieron en Madrid, Barcelona, pues hizo que el gobierno decretase el estado de excepción. Pero más allá, desde que se aprobó la Constitución española, no se ha decretado nunca. ¿Qué es lo que supone en estado de sitio? Pues todavía más gravedad. Mayor gravedad. ¿Y cuáles son los presupuestos? Pues nada menos que poner en peligro la soberanía o independencia de España.
de su territorio, de su integridad territorial, perdón, o del propio ordenamiento constitucional, que es la base de nuestro derecho y que tenemos que respetar por encima de todo. Entonces, no, Liliana, no se decretó a raíz del 23F, me comenta vuestra compañera, me pregunta, cuando tuvo lugar el golpe de Estado, intervino directamente, como sabemos, en calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado. Entonces no llegó a producirse ninguna de estas situaciones. Sí, bueno, Natalia. Sí, 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 por supuesto, claro que sí. En cuanto a la prórroga, con mayor motivo, ¿no? Porque fijaos que, volvemos a la diapositiva, en el estado de excepción me pregunta vuestra compañera a raíz de la prórroga, que ya el principio, el primer decreto ya es autorizado por el Congreso, con lo cual, con mayor motivo, la intervención del Congreso en una posible prórroga. Así es. Ah, bueno. Y como digo, aquí el gobierno, si os fijáis, conforme aumenta la gravedad, la intervención del gobierno va disminuyendo un poco más. Es decir, de lo que se trata es que a mayor gravedad, las Cortes, que es al fin y al cabo donde reside en el pueblo los miembros que hemos elegido para que estén ahí como diputados, la soberanía nacional, no olvidemos que reside en el pueblo español, y es por eso que es tan importante que intervenga el Congreso. Y en un estado de sitio que es el más grave, pues con mayor motivo. Y aquí sí que hay una mayoría que se exige, en este caso en el Congreso de los Diputados, tiene que pronunciarse a favor del estado de sitio para que pueda ser declarado una mayoría absoluta de sus miembros. Eso es. En la propia declaración, aquí no se habla de decreto, como veis, se habla de declaración. Otro tipo de resolución. Bien, se estipulará la duración de este estado de sitio. El gobierno designará la autoridad militar que ejecutará llevar a cabo las medidas. Y, por supuesto, con más motivos, y en el estado de excepción ya se preveía que se suspendieran derechos, en el estado de sitio con mayor motivo. ¿Y por qué decimos esto? Fijaos. Porque los derechos que se pueden suspender en el estado de excepción son los que aquí veis. Os he indicado en cada uno que recordéis a qué se refiere cada apartado de este artículo. Como hemos visto, y muy bien me habéis dicho la mayoría, artículo 17 hace referencia a la libertad y seguridad, a la detención preventiva, al habeas corpus. El 18, inviolabilidad domiciliaria, secreto de las comunicaciones. El 19, libertad de residencia y circulación, que fue el principal objetivo a la hora de proteger en el estado de alarma de 2010. El artículo 20, posible libertad de expresión que se pueda ver suspendida, poder llegar al secuestro de publicaciones, a la incautación de alguna documentación, de algún medio de comunicación, lo que sea. Reuniones, manifestaciones, derecho de huelga, podría suspenderse, llegado el caso del estado de excepción, y las medidas de conflicto colectivo. Todos estos derechos se pueden suspender en el estado de sitio y alguno más, precisamente por su gravedad. Es decir, que todos estos, además de todos estos, en el estado de sitio se podría llegar a suspender el hecho de informar al detenido de sus derechos y de ser asistido por abogado. Imaginad la situación, claro, tiene que ser una situación de extrema gravedad. Así que el artículo 17, apartado 3, si os fijáis, son 4 apartados en este artículo 17, pues el 1, el 2 y el 4, con el significado que yo os pongo aquí, son los que se podrían suspender en el estado de excepción. Y además, el que nos falta, que es el 3, sería el que se podría suspender, pero solo en el estado de sitio. Que os recuerdo que hace referencia a informar al detenido de sus derechos y a ser asistido por abogado. Casi nada, ¿no? Muy bien. Me quedaba ¿alguna pregunta? Por no cortar la explicación, he dejado alguna duda. Laia nos pregunta, ¿el estado de excepción tiene que ser autorizado por el gobierno? No, se decreta, vamos a recordar la diapositiva porque el gobierno ya no tiene tanta capacidad de iniciativa con el estado de alarma, sino que sí que emana el decreto del Consejo de Ministros, pero la autorización no procede del gobierno, la tiene que dar el Congreso. No nos confundamos. Parte el decreto del Consejo de Ministros, es decir, gobierno, pero tiene que ser ese decreto autorizado por el Congreso.
Si puede haber más de una prórroga, lo determinará el Gobierno en su caso. Nos da un pequeño margen la ley como para no acotarlo, con lo cual simplemente nos dice que puede ser prorrogable. ¿Eh? Puede ser prorrogable. El estado de sitio, en principio, dada la gravedad, imaginad que es acerca de integridad territorial de todo el Estado español, sería lo más habitual, lo más probable que se decretase en todo el Estado, así es, y el tiempo es lo que se indique en esa declaración que propone el Gobierno y que declara, no olvidemos, ojo, que una cosa es la propuesta, pero se queda allí, pero quien lo tiene que declarar es, insisto, el Congreso por mayoría absoluta en cuanto al estado de sitio. Efectivamente. Ya si no se indica mayoría, no lo podemos interpretar. En este caso, la única mayoría clara es, en este caso, la mayoría absoluta del Congreso en el estado de sitio y en el estado de excepción tampoco se indica mayoría suficiente para sacarlo adelante, pero realmente en el estado de alarma y de excepción no se pronuncia la ley. Efectivamente. Bueno, en todo caso, Fernando, cuando hablamos que se suspende una manifestación, me pone de ejemplo vuestro compañero, o que duda cabe que se han suspendido pues muchísimos espectáculos públicos, reuniones, etcétera, ¿no? De hecho, ni siquiera los periodistas en este momento se acercan a la sala donde el presidente o los ministros están haciendo las declaraciones, sino que lo hacen vía WhatsApp, ¿no? Si lo habéis visto. Pues se trata al fin y al cabo de una medida, porque no se está suspendiendo el propio derecho de reunión, de manifestación, no. Se trata de una medida puntual que se va a adoptar una serie de días, pero no se evita, en todo caso, no se declara absolutamente su suspensión, sino que es una serie de medidas que los ciudadanos tienen que cumplir. ¿Mm? Veremos a ver, efectivamente, Inmaculada, en qué alcance puede tener esa modificación o no, si se declara o se decreta, mejor dicho, una prórroga. No, Natalia, cuando yo os decía, me pregunta vuestra compañera, has comentado que el estado de sitio es una declaración, pero también tiene forma de decreto, ¿no? Aquí no se nos dice, Natalia, por eso no podemos deducirlo. La ley nos dice, nos habla simplemente de declaración en el caso del estado de sitio. Lo llamemos declaración o cualquier otra denominación, la ley dice declaración, pero no deja de ser una resolución. ¿Eh? Una resolución en la que allí tiene que constar claramente el tiempo, los derechos suspendidos, la autoridad militar que se quede al frente, ¿vale? Declaración, es la terminología de la ley. Sí, Manuela, porque claro, el estado de sitio, si se puede obligar a declarar en cuanto a que, claro, el detenido, como veis, igual hasta que se le suspende el derecho a ser informado de sus derechos, ojo, es de una dimensión pues tremenda, no se ha declarado todavía porque es el mayor grado de excepcionalidad que podemos tener, por así decirlo, ¿eh? Una situación gravísima. En este caso, claro, cuando se decreta el estado de alarma, como insisto una vez más que son medidas preventivas, restrictivas, por una situación que tiende a descontrolarse y que es necesario frenar, acotar, ¿vale? Vale, una compañera vuestra, Beatriz, me pregunta que no termina de entender la diferencia entre suspensión de derechos. Sí, me dice ahora mismo no se pueden realizar reuniones y además hay penalización. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, el no poder tampoco es preciso, no es correcto, Beatriz. Vemos que aún así en el Consejo de Ministros se han seguido reuniendo. No es que se haya prohibido, sino que lo que se aconseja es que se haya margen de separación entre las personas para evitar contagios precisamente.
Depende de las empresas, de los servicios a prestar, si es necesario que alguna de esas personas acuda al centro de trabajo o entidades financieras a la hora de los ciudadanos ingresar o sacar dinero, pues los pocos empleados que pueda haber mantendrán las debidas distancias, tendrán su gel desinfectante, sus mascarillas en su caso, guantes, lo que sea, y esas son ya medidas. No se está suspendiendo el derecho como tal, pero sí que se aplican medidas para controlar la situación. ¿Mm? Posibles sanciones que pues haya un ciudadano que infrinja estas medidas, siendo que clarísimamente no puede acudir a un lugar y en función de qué condiciones. Yo os las he expuesto. Imaginad que hay una valla que pone un policía, que coloca en una ciudad, en una calle, y uno o varios ciudadanos se dedican a quitarlas. Eso puede ser sancionado con arreglo a las multas que yo os he indicado en las leyes que hemos comentado antes. Esta es la última diapositiva. Ana María, me pides que ponga la última. ¿Te refieres a alguna otra? Paola nos establece en el estado de sitio en principio prórroga y la duración que se disponga y las veces que se considere debido a la gravedad. ¿Eh? Bueno, tampoco lo sabemos. Es que entrar a barajar medidas concretas, las medidas concretas que me estáis trasladando, siempre van a estar en función de lo que el gobierno, el Congreso, considere en cada momento. Siempre las circunstancias van a marcar la pauta de esas medidas a adoptar. ¿eh? De acuerdo, chicos. Bueno, pues espero que la clase haya sido aclaratoria, de verdad. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra participación. Mucho ánimo. Bueno, eso ya sería exagerado. Espero que no me pase nada. Nunca se sabe, Manuela. Lo mismo os deseo a vosotros. Ya sabéis que siempre, antes de terminar una clase, os digo, cuidaos. Nos vemos en próximas clases, atentos a la agenda. Pues ahora os lo digo más que nunca, que vamos a estar ahí. Mis compañeros, yo, todo el servicio va a estar más vigente que nunca, como el decreto. O sea, así vamos a estar. Y hay que ir a por todas. Ese tiempo hay que aprovecharlo y de verdad os digo, contad con nosotros totalmente para todo lo que necesitéis, que aquí seguimos operativos. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo sincero y venga, que nos vemos en sucesivas clases, claro que sí. Cuidaos mucho. Hasta luego.